como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 31. Semana 31, 09-11-2023, quinto día de la semana. Texto bíblico. Mateo 19, 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, entonces, podrá ser salvo? Mas Jesús, mirándoles, les dijo: con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Elena Goldwhite. El peligro de las riquezas. Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10, 24, 25. El plan de Dios es que las riquezas sean adecuadamente usadas, distribuidas para bendición de los necesitados y para el adelanto de la obra de Dios. Si los hombres aman sus riquezas más de lo que aman a sus semejantes, más de lo que aman a Dios o las verdades de su palabra, si sus corazones están en sus riquezas, no podrán tener la vida eterna. Así se prueba a las almas. Y, tal como el joven rico, muchos se apartan con tristeza a causa de que no pueden conservar sus riquezas y también un tesoro en el cielo. Todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 27. La verdad, puesta en el corazón por el Espíritu de Dios, expulsará el amor a las riquezas. El amor a Jesús y el amor al dinero no tienen cabida en el mismo corazón. El amor de Dios sobrepasa en tal medida al amor al dinero que el poseedor se desprenderá de sus riquezas y transferirá sus afectos a Dios. Por amor, entonces se ocupará de socorrer a los necesitados y a sostener la causa de Dios. Es su mayor placer prestar la mejor disposición a las cosas del Señor. Considera todo lo que tiene como si no fuera suyo, y fielmente cumple su deber como administrador de Dios. En esta forma es posible a un hombre rico entrar en el reino de Dios. Algunos dan de lo que les sobra, por lo que no sienten necesidad. Los tales no practican la abnegación por la causa de Cristo. Dan liberalmente y de corazón. Sin embargo, tienen todo lo que el corazón puede desear. Dios considera eso. Pero los que tienen menos medios no deben disculparse a sí mismos porque no pueden hacer tanto como otros. Haced todo lo que podáis. Testimonio, 22-02-2020. Moisés y Ramsés en Egipto. Amados, a las 4 de la tarde, mientras estudiaba la palabra del Señor, el Señor me llamó la atención al personaje de Moisés. Este hombre, como Dios lo cuidó desde sus comienzos, como llegó a ser el libertador. Pero, también me llamó la atención a Ramsés, el faraón en aquel entonces, cuando Moisés llegó como libertador del pueblo de Dios en Egipto. Esto fue lo que el Señor me dejó saber: nacidos de madres diferentes, de naciones diferentes, uno esclavo y otro libre. El cielo rigió sus futuros, uno bajo el decreto de muerte de niños, otro libre del decreto. Llegaron por destino celestial a vivir juntos, y ser criados, así, como hermanos y nietos del faraón.
educados diferente en sus primeros años, uno en el paganismo y el otro en el Dios único. Juntos, luego de sus primeros años, fueron educados en ciencias y filosofías paganas, en lujos y abundancia, ambos. En artes de guerra fue su disciplina, desconociendo el trabajo forzado, y viviendo en la mayor abundancia de aquel momento. Estos dos jóvenes se veían, eran vistos por otros, como el futuro faraón y regente de Egipto. Mas el cielo, calladamente, regía el futuro individual de cada uno de aquellos jóvenes. El amor entre ellos era muy grande por el hecho de ser criados juntos. El cielo seguía esta secuencia de cerca porque estos dos jóvenes estaban destinados a un futuro que el cielo regía, pese a lo que el ser humano dictaminara. El cielo dictaminó el día, hora, mes y año de la separación de estos dos jóvenes, y así fue. Un asesinato separó a estos dos jóvenes, fruto de la semilla que se había implantado en los tiernos años de uno de ellos. Por querer ayudar al desvalido, usó de la fuerza y ésta cegó la existencia de uno de los que lo aceptaron en el reino donde él gozaba de grandes dádivas. Sufriendo por esta separación, uno quedó en casa y el otro huyó sin rumbo. El que quedó con todas las dádivas del reino llegó a ser faraón de Egipto, el que huyó sin rumbo llegó a ser pastor de ovejas. Uno, servido por siervos, otro, siendo un siervo. Uno, fue ablandado por el poder de Dios, el otro, fue endurecido por el poder de Dios. Uno, fue elegido como opresor, otro, fue elegido como libertador. Uno, rigió, ciertamente, en un lugar topográfico, otro, dirigió una nación por muchos lugares topográficos. Uno, terminó su vida bajo el Mar Rojo, con su ejército, otro, cruzó en seco el Mar Rojo con una nación. Uno, murió destinado a la perdición, otro, murió y fue resucitado y vive eternamente con su Creador y Redentor. Dos nacimientos, dos jóvenes, dos caminos, dos destinos. Cada uno de nosotros debe decidir, ¿será que el amor a tu prójimo te eximirá de la desobediencia a Dios? ¿Y, así conseguirás la salvación? Escuchad y aprended de mí que rijo el cielo, dice el Señor, la tierra, el mar y todo aquello que en ellos hay, y que no cambio por amor a vosotros, porque uno es mi reino y está implantado para durar para siempre. Y que cada mortal existe y subsiste por mi palabra, y no existe en mi pensamiento el mal para ninguno de ellos. Mas ellos, edifican para sí sobre la arena y recogen agua en cisternas rotas. Vivís en apariencias, hablando palabras halagadoras, mas yo os digo que ninguno heredará la vida eterna porque el de doble ánimo no vivirá en el mundo venidero. Hacéis, pues, mal en congraciaros unos con los otros,